Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, quiero bendecirlos y quiero darle gracias a Dios por cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos un porqué, y ese porqué es seguir a Cristo, ¿verdad? Es conocerle, es enamorarnos más, es caer en esas redes maravillosas de su amor y ser transformados por Él cada día. Y bueno, ahorita estaba orando mientras estábamos en el tiempo de alabanza, y yo quiero contarles que el Señor me mostraba algo muy bonito, y es que de aquí hoy van a fluir ríos de agua viva. Nosotros somos sus hijos y los que tenemos amor por Él, sed de Él. Dice que si lo buscamos ya no vamos a tener sed nunca más, y que de nosotros van a fluir esos ríos. Entonces, Dios no es enredado, no cambia, como decía Swain, no es una cuestión de humor, el cómo el Señor se comunica con nosotros y eso que nos quiere presentar. Y yo me siento muy agradecida, emocionada de poder ser parte de esta obra de Dios. De verdad que sí, hoy no sé, hoy siento un agradecimiento especial. Hace muchos años, o ya algunos años, cuando la iglesia comenzaba, un día Gustavo y Raquel, y creo que estaba Natalia también, estaban orando por mí. Fuimos como a una actividad que había en la casa de una de las personas que en ese tiempo era parte de la iglesia, allá en Heredia, en la montaña. Y yo me acuerdo que cuando estaban orando, el Señor me hablaba a través de Gustavo y me decía que Él iba a poner en mí el mismo espíritu que puso en su tiempo en Jeremías, que era un espíritu de denuncia y de comunicar cosas que a veces son un poco difíciles. Y a mí a veces me da congoja porque yo me acuerdo de cómo era yo en ese tiempo, y yo estoy, tan clara de que en esos días todavía yo tenía como una falta tal vez de control sobre mi carácter y sobre la fuerza que naturalmente, por la gracia de Dios, fue puesta en mí. Y a veces era como más bien más fuerte de la cuenta, no tenía como esa medida. Y en su momento eso me llamó la atención y dije, claro, es por eso que yo soy así, soy así. Y nunca pensé que tenía que pasar demasiado tiempo, para que yo pudiera verdaderamente entender que una cosa es la fuerza y otra cosa es tener la sabiduría y la unción de Dios para comunicar las cosas que Él quiere decir a su pueblo, que tal vez no son las más dulces, ni las más, yo no sé, maripositas y lucecitas y todo eso que uno siente en la panza cuando está totalmente, ¿verdad?, en un momento sublime con Dios, pero que también son importantes porque son la base, son la estructura. Es eso que nos mantiene a nosotros encarrilados sobre el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, quiero decirles que hoy vamos a hablar de un temita de esos que le he pedido a Dios me dé la capacidad de comunicarlo con todo el amor que los hijos de Dios nos merecemos, pero también con toda la verdad que el Señor tiene, porque Dios no cambia, Dios es Dios. Y cuando el Señor quiere hablar de algo, Él lo dice porque es necesario, y no es como que hoy dice una cosa y mañana dice otra, sino que de vez en vez el Señor nos recuerda cosas, trae a nosotros cosas que es necesario sobre las cuales nosotros meditemos. El estudio del día de hoy se llama una cuestión de equilibrio. Así, la vida es una cuestión de equilibrio. Y es un equilibrio vacilón porque no es el mismo equilibrio siempre, ¿verdad? O sea, es como que a veces, no sé, las prioridades en algún momento de nuestra vida son unas y en otro momento son otros, pero no solamente es por lo que vivimos, sino porque yo me he venido dando cuenta a través de mi vida en el Señor que el equilibrio no solamente es por el tiempo en el que usted está viviendo, sino por
por la forma, por el contexto, por el trabajo que el Señor está haciendo en usted en ese preciso momento. ¿Ok? Entonces, aunque el Señor siempre su palabra sea igual, no cambie, no modifique nada, no es lo mismo que Karen puede asimilar hoy, comprender hoy, entregar al Señor y ser transformada hoy, que lo que fue ella, aunque lo más igual, hace 5 años, hace 3 años, hace un mes, que es como algo que yo recurrentemente trato de mencionar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no para. Cuando nosotros nos pegamos al Señor, Él siempre está trabajando en nosotros. Y nosotros solemos creer que tenemos muchas cosas controladas, que gloria a Dios sí, porque hemos crecido sobre esas, pero otras no. Y es importantísimo que nosotros analicemos en qué momento estamos. He estado todos estos días con una idea en la mente de una pregunta que le suelen hacer a uno, y estoy casi segura todos los que estamos aquí sentados por la edad que tenemos ya nos han hecho. Puede ser a un amigo, puede ser en una reunión social, puede ser en un trabajo, en una entrevista de trabajo, puede ser con el jefe o con alguna otra persona con la que se esté teniendo una conversación. ¿A usted alguna vez le han preguntado, si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál tendría? ¿Le han preguntado eso? Los chiquititos normalmente dicen, yo quiero volar, yo volaría, iría y vendría, ¿verdad? Eso casi todos los chiquitos dicen, yo quiero volar, ¿verdad? Hay otra gente que dice, yo quisiera ser invisible porque entonces nadie me vería y entonces yo entraría y entonces yo podría saber y podría hacer y entonces podría conocer cosas que normalmente no podría conocer. Pero casi toda la gente que mastica la pregunta, o mucha de ella termina diciendo, yo quisiera tener la capacidad de conocer y escuchar los pensamientos de los otros. Yo quisiera saber lo que ellos están pensando, porque uno sabe que cuando usted tiene más conocimiento, más puede hacer. ¿Sí? Qué fácil sería en este momento, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, nosotros saber qué está pensando Putin. Claro, nos daría una ventaja gigantesca, por decir cualquier ejemplo. Pero imagínese usted que usted pudiera saber siempre lo que está pensando su pareja, que un montón de ventaja ganaría usted, ¿verdad? Ahí, especialmente en temas de discusiones o temas importantes. O que en el trabajo usted supiera siempre lo que está pensando su jefe, entonces usted puede ir adelante y puede lograr cosas de manera más eficiente. O la competencia. Imagínese que Pepsi pudiera saber lo que piensa la gente de Coca-Cola y que tuviera, sin tener ningún problema legal, los ingredientes, la fórmula de lo que es Coca-Cola. Y así, qué poder el de tener el conocimiento de los pensamientos de otros. Imagínense en poder utilizarlo a discreción, cuando yo quiera y como yo quiera, y para utilizarlo cuando a mí me plazca. Y me da mucha risa porque nosotros pasamos en el mundo sacando conjeturas de lo que escuchamos que el otro dice, de lo que vemos que el otro hace. Nosotros vamos también generando comportamientos, ¿sí o no? ¿Verdad que cuando usted llega a un lugar y hay alguien medio peleón, usted no, espero Dios, no pelee, pero usted ya no tiene la misma apertura que cuando usted llegó a un lugar y se encontró gente amable y dulce que todo el mundo le sonreía? ¿Verdad? Porque las personas somos así, somos demasiado rápidas, prácticas. Nos estamos amoldando a lo que está pasando a nuestro alrededor y normalmente lo usamos para nuestra conveniencia, porque si hay un peleón, ¿para qué voy a ir a enfrentar yo al peleón? Es capaz que más bien me salga mal, ¿verdad? Entonces es casi como una cuestión de supervivencia. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde comienza el tema finito de hoy. ¿Qué pasa si nosotros más bien nos concentramos en leer, anotar, escuchar y analizar nuestros propios pensamientos? De verdad. No los pensamientos lindos, los iluminados, los alegres, no. Los pensamientos que tenemos, que nosotros sabemos que tenemos siempre.
porque aquí no hay nadie que sea perfecto. Todos somos personas, todos somos iguales, todos tenemos fallas y tenemos pensamientos que nos llevan a comportamientos. Entonces se oye mucho temas como: yo ahora que estoy en el Señor y que Él pagó por mí precio de sangre y se subió a la cruz por mí y fui adoptada por Él, entonces ahora yo ya soy libre, y empezamos a sentirnos muy felices con eso, como tiene que ser, pero muchas veces no logramos encontrar un equilibrio entre lo que esa libertad significa y lo que también es obligación para nosotros. Y hablábamos hace unos días que la moda ahora es ser libre y ser feliz. Y no vamos a hablar hoy en este momento de todo lo que pasa en el mundo, vamos a hablar de la iglesia, de cada uno de nosotros, de los que están aquí sentados. ¿Cómo es que cada uno de nosotros reconoce el camino a seguir, el cuadrante sobre el cual debemos vivir? ¿Y qué es lo que importa para que nosotros podamos vivir en un equilibrio? Hace unos días tuve el placer, el honor de compartir aquí una prédica de otro tema, pero durante esa prédica mencioné bastante el gran mandamiento que nosotros tenemos. Lo voy a repetir solamente para refrescar, porque sé que muchos no lo sabemos, pero que es la base, como igual mencionábamos ese día, de todo lo que nosotros debemos hacer. Mateo 22. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, Jesús estaba hablando y uno de los escribas que estaba alrededor escuchó que Jesús habló muy bien y entonces decidió acercarse a él y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, : oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, siempre Él, solo Él, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, no hay nada, absolutamente nada, cero, que usted pueda hacer más que amar a Dios de esa forma que signifique delante del Señor más. Nada tiene más valor para Él que su amor genuino y puro, la entrega completa de su corazón. No se preocupe por hacer nada más si usted todavía no está trabajando verdaderamente en amar a Dios con ese nivel de sinceridad y de entrega. Y si está trabajando en eso, ore y motívese a sí mismo a encontrar esa posibilidad, esa conjunción, ese río que se pega usted con Él y Él con usted, de donde brota solo amor, porque todas las demás cosas van a venir cuando eso suceda. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y entonces ya ninguno osaba a preguntarle. Qué lindo, ¿verdad? Porque como siempre digo, a veces uno anda en tantas cosas y se complica tanto y quiere llenar la bolsa con tantas cosas, pero se necesita verdaderamente llegar y entender lo que Dios verdaderamente está requiriendo de usted. Sí, Dios quiere que oremos, por supuesto. Dios quiere que le alabemos. Dios quiere que salgamos y hablemos de Él. Dios quiere todo eso, pero para que podamos dar el primer paso, primero tenemos que preocuparnos por amarle. Le voy a decir una cosa: si usted todavía no ha encontrado cómo es con el Señor, pero le ama verdaderamente, sepa que todo lo demás sirve.
Le sirve a usted y le sirve al que a usted le toca. Pero si usted primero está haciendo y después está dejando el amor de Dios, deténgase. Porque lo que usted está haciendo está vacío, no tiene contenido y no está bendiciéndole ni a usted ni a los demás. Y hoy voy a hablar de un hombre, porque me encantan los ejemplos y por supuesto porque la Biblia es la mejor de las bases que nosotros podemos tener para comprender la palabra de Dios y lo que está pidiendo en nosotros, que nadie quiere. Voy a hablar de un hombre al cual todos y cada uno de nosotros y casi la humanidad entera, los que hayan escuchado de su historia, le señalan. Voy a hablar de un hombre que hizo dentro del telón que en primera plana podemos ver absolutamente todas las cosas mal. Es un hombre del cual hoy usamos su nombre como un adjetivo negativo para señalar a otras personas y su manera de actuar. Hoy vamos a hablar de Judas. Vamos a hablar de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, que caminó con el Señor al igual que el resto de los discípulos por 3 años. Y la historia de Judas es relativamente corta y desde que uno está en la escuela le enseñan y entonces al que le toca ser Judas, qué feo, ¿verdad? Y lo representan de una manera fea y mala y en las películas casi que es el diablo cuando sale Judas. Y hasta, yo me acuerdo que hasta música de miedo, ¿verdad? Y esas cosas, porque qué terrible lo que hizo Judas, qué terrible, sí, qué terrible. Pero vamos a desglosar un poquitito qué fue lo que pasó con él, para ver en Judas qué es lo que no queremos. ¿Y qué es lo que Judas hizo? Que probablemente, estoy segura, tanto yo, perdón el burro por delante como dicen, pero para decirlo con elegancia, como usted ha cometido. Porque todos tenemos algo de lo que le pasó a él. Y todos estamos en la tarea diaria de dejar eso atrás. Judas caminó con el Señor. Judas estuvo los 3 años con el Señor. Judas estuvo, como siempre digo, teniendo la súper magnífica oportunidad de escuchar al Señor hablar y de ver la cara que hacía cuando hablaba. Ustedes saben, o sea, es que uno cuesta imaginarse eso, pero poderle ver la cara, los ojos a Él. ¿Cómo analiza uno los ojos de una persona cuando le está hablando, verdad? De esto que estábamos hablando ahora, para ver qué está pensando. Imagínese usted tener la posibilidad de ver al Señor a la cara y verle los ojos, mientras Él decía lo que decía. Imagínese no poder dormir en la noche, porque usted vio que ese día el Señor hizo un milagro que usted no puede comprender. Imagínese usted ser tan privilegiado como estar en el grupo de los muy pocos que escuchaban las cosas que Él no le comunicaba a nadie más. Y saber, dentro de lo que el Señor se permitía, cuál era el plan que Él tenía. A mí eso me parece maravilloso. Judas tuvo esa oportunidad. Y Judas tenía un puesto que se llama hoy, en el mundo moderno, un puesto de confianza. Porque Judas manejaba el dinero. No a cualquiera se le da el manejo del dinero, ¿cierto? No. Debe estar uno como muy confiado de las habilidades de esa persona como para que pueda manejarlo. O sea que él no estaba recibiendo de Jesús un comportamiento negativo de rechazo. Más bien estaba recibiendo un comportamiento donde se le decía, vas a cuidar el dinero. O sea que aunque Jesús fuese como toda persona, con unos de una manera y otros con otra, a Judas no se puede ver que le dio una patada o que fuera el patito feo de la fila. Judas estuvo dentro de los 12 discípulos y tenía un puesto de confianza. Judas tenía un don. Todos los dones que nosotros tenemos para la gloria de Dios son dados por el Señor. Y él tenía una facilidad comercial de manejo de dinero y tenía habilidades y las trabajaba. ¿Qué le pasó a Judas? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue el momento en el que Judas falló? Podríamos pensar todos. Pero yo quiero decirle hoy que no estamos aquí buscando momentos, estamos
analizando que lo que faltó más bien fue momento. Él pudo caminar todo ese tiempo, pero no tuvo un momento para autoanalizarse y ver lo que le estaba haciendo falta. Él tuvo toda esa bendición y no tomó un momento para parar y decir, Señor, tengo un problema y necesito que me ayudes. Él caminó con el Señor todo ese tiempo y no paró y dijo, Dios mío, me gusta la plata, estoy armando un altar de idolatría en mi corazón por el dinero. Él caminó todo ese tiempo y no tuvo un momento para decir, Dios mío, estoy caminando con el Señor. Yo necesito pedirle que me ayude, que me limpie y que me transforme. No lo tuvo. Hoy en la mañana, cuando yo estaba preparando el desayuno, mi esposo no podía venir hoy y entonces yo procuré hablarle un poco sobre este tema, para que se fuera a lo que él iba a hacer con la palabra. Y él se me quedó viendo y me dijo, pero son un toque, no es que Judas el Señor lo puso a hacer esto, no es que en algún momento Dios obligó a Judas a que fuera porque era la pieza de conecte entre lo que tenía que pasar y lo que estaba pasando. Y se me hizo un flashback a muchos años atrás, cuando un día le pregunté a Gustavo, ¿por qué el faraón fue tan malo? ¿Y por qué todas las plagas y nunca ponía abajo? ¿Y por qué si las plagas iban a venir el faraón no cambiaba? ¿Y por qué si Dios sabía que el corazón del faraón era tan duro, el faraón? Y Gustavo me respondió, Dios no manipula el corazón de nadie, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El corazón de Judas estaba como estaba, era lo que era, y no se había permitido transformar y limpiar, aún viviendo delante del Señor. Qué duro, ¿verdad? Demasiado duro, porque todo el mundo lo veía caminando con él tras de eso. Por el nivel de hipocresía, ¡ay, qué malo Judas! Bueno, pero suave un momento. Yo quiero decir algo delante de ustedes. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros, como comencé diciendo, sin estar amando al Señor primero y haciéndolo porque le amamos, sino por nosotros mismos? Porque yo creo que a Judas le pareció bastante conveniente, tenía comida, tenía dormida, andaba la platita, robaba de la bolsa. Entonces, ¿por qué andaba con el Señor? Porque le facilitaba la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un tiempo de nuestras vidas en el que estamos con el Señor porque nos conviene? Ojos a la diferencia muy importante. No hemos llegado al Señor porque necesitamos de Él, porque estamos en una urgencia. Eso, gloria a Dios. Pero ¿cuánto tiempo puede uno quedarse en esa etapa? Esa es la pregunta. Yo llegué porque tenía una falta económica enorme. Yo llegué porque mi esposo me maltrató, me dejó meso. Yo llegué porque nunca tuve mis papás. Yo llegué, pongan la razón que usted quiera. Está muy bien, gloria a Dios por eso, porque se usa para beneficio nuestro. Pero ¿cuánto tiempo tenemos permiso de quedarnos en esa etapa? ¿Y cuándo es que estamos pasando a otras etapas, quizás de manera adelantada, para satisfacernos a nosotros mismos? Yo les voy a contar algo. A mí me encanta cantar, me encanta, es en serio. O sea, yo canto en mi casa casi todos los días. Y cuando empezó la iglesia hace muchos años y había que cantar, yo quería cantar y quería cantar rápido. Y Raquel me decía, hay que pasar un proceso, y yo, ay, ¿cuál proceso? Yo quiero cantar, ¿verdad? Y pasamos todo el proceso y aún así, que pasé el proceso, me daba cuenta que durante un tiempo yo estaba más preocupada por lo que pensaban de cómo yo cantaba, de cómo me veía mientras cantaba y de cómo me salía la canción, de que si yo estaba glorificando al Señor. ¿Cuántas personas se suben a un altar, a un bus, a una piedra y predican de Dios porque quieren que los vuelva a ver, porque les queda fácil, porque tienen don de palabra, porque son súper sociales y porque la gente les pone atención? ¿Cuántas personas han hecho plata con la palabra de Dios? Un tema de todos los días del resto del planeta. ¿Cuántas personas
cantan para el Señor, tienen un talento hermoso y al final solo llenan las bolsas, llenan las bolsas, llenan las bolsas y no hacen nada para Dios y van transformando inclusive su manera de ser y la manera en la que se exponen y ya no cantan para Dios, cantan para sí mismos y para el que los está oyendo. Cosas súper sencillas. ¿Cuántas personas pasan a orar y es más un show que una conexión con el Señor? ¿Cuántas personas no tienen nada que hacer y prefieren venir los domingos para que los vean en la iglesia y realmente no están conectadas con el Señor? ¡Qué duro! ¡Ay, qué feo esto, María, que estás diciendo! Horrible, pero es verdad. Eso es lo que le pasó a Judas. Pongan mucha atención. Lo que le pasó a Judas ya se veía venir. Obviamente el Señor lo sabía porque Él es perfecto. Pero si nosotros también hacemos la tarea, podemos verlo. Judas tenía algo contra lo que todos nosotros peleamos, que es nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Voy a leer un texto y luego lo voy a comentar. Usted ha escuchado sobre esta palabra. Dice así: la concupiscencia, de manera resumida y general, y ya vamos a ir a la Biblia, es el sentido o la parte mala del deseo, porque también a mí me gustó y puse entre paréntesis esto porque hay deseo bueno y hay deseo malo. La gente también quiere ponerle a la palabra deseo solo cosas malas. No, hay deseo bueno de agradar a Dios ¿verdad? Y seguirle. Entonces es el sentido malo del deseo, el cual, y aquí es donde está lo que hay que señalar, el cual es controlado por el pecado y por los instintos mundanos en lugar de ser regido por el Espíritu. ¿Ok? Dice, Él habita en las personas y es aliado al cuerpo, porque el cuerpo es corruptible. ¿Sí? Tiene mucho que ver con esa naturaleza en nosotros. La vida en Cristo, ojo esto, es una constante guerra entre la vida pasada donde vivíamos sobre y para esos deseos y eran los que nos guiaban, y la ahora vida nueva, donde nuestra dirección es el Espíritu Santo y el vivir en una conexión con Él. Es una guerra constante la que existe en nosotros. Claro, hay cosas más básicas o cosas también, gracias a Dios, importantes que hemos ido a lo largo de nuestra vida en el Señor controlando o aprendiendo o conquistando, porque no todo es lo mismo y no todo se puede hacer en la misma etapa. Pero es importante que nosotros logremos encontrar esa concupiscencia dentro de nosotros para que le podamos poner el nombre y el apellido correcto y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios podamos ser libres de eso. ¿Libres para no volver a caer? No. ¿Como para que nunca más sea una tentación? No. Para que nunca más nos haga esclavos. Y para que si caemos podamos identificarlo rápido y salir huyendo. Pero ojalá, y hay cosas que se conquistan y el Señor le da a uno fuerza para no volver a caer. Yo antes tenía un problema súper grande y un día le dije a Raquel, es que voy a mantener, nunca se me olvida, voy a mantener ese león dormido, y me dijo, no, los leones no se mantienen dormidos, hay que sacarlo. ¿Cuántos leones dormidos tenemos nosotros en nuestra vida? Que Dios libre, la mínima bulla, se caiga el alfiler y se despierte, porque no lo hemos conquistado. Usted sabe que ese león dormido fue el que hizo que Judas entregara a Jesús. Porque de nuevo, si Judas hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera enfrentado las cosas que tenía, su problema, el amor al dinero, el que era ladrón, el que era vivazo, que se veía a leguas, y lo podemos ver en la Escritura, porque dice que cuando María Magdalena llegó y le ungió los pies al Señor con aquel perfume súper caro, él dijo, ¿por qué no agarraron ese perfume tan caro, lo vendieron y se lo repartieron a los pobres? Con esa cara de sí, porque yo sigo al Señor. Y dice que por dentro él estaba pensando, no, es que si lo hubiera vendido, la plata la tendría yo en la bolsa y podría sacar de ella. Es importante en este contexto poder leer los pensamientos de los otros o conquistar el mundo o lograr hazañas si vemos que ni siquiera logramos conquistar nuestros propios pensamientos. Judas estaba poniendo toda una mampara que él mismo actuaba, me imagino igual la cara que hizo, lo que hablamos, y cómo se paró y lo dijo para que los que estaban alrededor lo oyeran. Claro, lo que estaba pensando era en su beneficio, porque lo que estaba alimentando era
su concupiscencia, su idolatría, lo que él tenía ahí. Y no se sientan mal de que les pase, porque a mí me pasa, a todo el mundo le pasa, y el que diga que no, tiene un problema con la mentira. El tema es, ¿qué hago yo? Digo, ay, Señor, espere, ayúdeme, o sigo viviendo. Les voy a decir cuál es uno de los problemas más grandes. Uno se va enredando tanto en eso que no se da ni cuenta. Y el problema del pecado es que usted nunca sabe en qué se le va a convertir. Ese león dormido, usted no sabe cuándo se le va a despertar. Y usted no sabe lo que va a producir. ¿Tengo que conquistarlo todo en un día? No necesariamente, pero tengo que concentrarme en amar a Dios con transparencia y con toda entrega para que el Señor me revele lo que yo debo de hacer. Vean qué triste. Ustedes y yo también hemos oído N cantidad de casos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué persona más ilógica? ¿Cómo fue a tomar esa decisión tan mala? Solo a él se le ocurre. ¿Qué mujer más poco sensible? ¿Quién va a dejar a los hijos tirados? Y todas las cosas que pasan, y nadie entiende por qué pasan. ¿Saben por qué pasan? Porque se alimenta la concupiscencia y no se alimenta el espíritu. Es por eso que pasan. Y parecen ilógicas, pero son ilógicas para usted y para mí que no estamos mascando ese problema. Para la persona que es dominado por eso. Tan dominado, que cuando Judas fue a donde los principales sacerdotes para ver qué negociaba, ni siquiera llevaba un precio en mente. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Usted puede creer, hasta que me paro el pelo, porque por Jesús, ni siquiera llegó a valorar, ni siquiera llegó a entender el verdadero valor del Señor, ni siquiera llegó pidiendo 20 millones de dólares. Dijo, ¿cuánto me dan? ¿Y saben cuánto le dieron? El equivalente a $9,000 el día de hoy, 6,400,000 colones a hoy. Por Cristo. ¿Sabe quién vende barato su dignidad? ¿Sabe quién vende barato su amor propio? ¿Sabe quién vende barato su familia? ¿Sabe quién vende barato la posibilidad de la vida eterna? El que no sabe cuánto vale. Y qué malo Judas. Qué terrible Judas. Qué buen espejo Judas. Porque por supuesto que lo que hizo fue terrible. Pero como toda otra cosa escrita en la palabra, para mí debe ser una guía que me haga parar en seco y analizar hacia dónde voy y qué estoy haciendo. Y si hoy tengo que dejar de hacer cosas, las dejo de hacer porque tengo que concentrarme en lo que es verdaderamente importante. Y si ya estoy listo, porque es el plan de Dios que yo haga cosas para Él, dejo de hacer lo que me está quitando el tiempo para no hacer lo que el Señor me está llamando. Es una escalera constante. En Dios solo se crece. Ay, sí, que le ha pasado terrible. Sí, que he llorado demasiado. Sí, que he sentido que el Señor no me está escuchando. No importa. Eso es mentira. Porque Dios no cambia, no deja de ser. Y Él está siempre, siempre, siempre presente. Y lo que nosotros obtengamos, sean las 30 monedas de plata que dio Judas o cualquier otra cosa que en satisfacción momentánea el mundo nos provea y nuestra concupiscencia nos haga desear, aunque parezca urgente, y de nuevo, no le quitemos valor a la urgencia y la necesidad de lo que se guarda en el pecho de las personas. La gente dice, ¿cómo es que esa persona no para de tomar? Si tan mal le hace, lo ha perdido todo. ¿Cómo es que esa persona no deja de apostar? ¿Cómo esa persona no deja de hacer drogas? ¿Cómo esa No. Nosotros no podemos entender porque nosotros no estamos sintiendo eso. Pero no es que nos pasan otras cosas y sentimos la urgencia también y las hacemos. Claro que sí. Y usted cree que lo que puede creer, espero que no, que lo que hace él o que hace ella es mucho más grave. Pues yo le voy a decir una cosa, probablemente
la gravedad que nosotros como personas vemos tiene que ver y está relacionada a la consecuencia percibida de la acción de esa persona. Pero usted no le puede pedir lo mismo a uno que a otro, y el Señor eso lo sabe. Entonces, ¿cuánto de esta no tomarse el momento para analizar si lo que yo estoy produciendo, si lo que yo soy, si lo que yo estoy planeando, si la manera en la que yo vivo mi vida, escojo mis prioridades y deposito mi mente, mi corazón y mi esfuerzo, estoy realmente haciendo a conciencia? Porque es algo que uno en serio normalmente no, uno ora tanto, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo puedo decir que yo veo que hay tanto amor de verdad en esta iglesia, en el corazón, y eso se siente, pero a veces también se ocupa un poquito de limón para ver si hay alguna heridita que esté abierta ahí que yo no haya vuelto a ver que tengo y que solamente me va a hacer crecer, que probablemente, estoy segura, me está alejando de la vida que Dios tiene y quiere para mí. Y esto quiero decirlo, puedo estar haciendo un montón de otras cosas bien, porque les voy a decir una cosa, nunca faltó plata. Él sabía cuánto sacar de la bolsa, pero ahí anduvieron los 3 años. Y él sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando vio la oportunidad de sacar eso que él tanto anhelaba, que le da a uno como esas ganas, ¿verdad?, de hacer algo, ¡pum!, nada más lo hizo. Antenoche, yo tuve un sueño. Se me hizo una heridita en el dedo gordo de este pie, del pie derecho, una heridita chiquitita. Y yo estaba sentada en un lugar, en un hotel, donde normalmente cuando yo aparezco en ese lugar hay enredos. Es como, hay enredos, hay cosas como medio no muy bien, ¿verdad? Yo estaba sentada en una mesa grande y yo podía ver inclusive para abajo, porque ese hotel es alto y normalmente pierdo mucho tiempo en elevadores, en los ascensores, porque no logro llegar a mi destino. Pero en ese momento estaba sentada en una mesa y podía ver para abajo al lobby y veía gente moviéndose en el lobby. El hotel era blanco y tenía, me acuerdo, a la par de mi mesa, los barrotes que tenía eran como tipo romanos. Y yo estaba sentada en una mesa larga donde estaban puestos todos los platos, los tenedores, los vasos. Y yo estaba hablando con un poco de gente y todo el mundo estaba como muy relajado, extremadamente relajado, casi que poco educado, como demasiado tirado en la mesa. Y yo veía para la derecha y veía para la izquierda y en eso decidí levantarme. En lo que me levanté, me dolió el dedo. Y me lo volví a ver y vi que tenía una heridita pequeñita. Pero fui al baño a lavarme la herida. De lo que caminé al baño, de la mesa al baño, que ya no era en el hotel, ya les voy a contar, que fueron literalmente no más de 10 pasos. Ya no podía caminar por la infección que se me hizo en el pie. El dedo brotaba de infección, ya no podía caminar. Al lugar donde yo llegué fue a la casa de mi bisabuela. Y yo buscaba, y yo tengo por lo menos 25 años de no ir a esa casa, porque ella ya falleció. Y yo buscaba desesperadamente el baño. Hice abrir la casa exactamente igual como cuando yo era chiquitita, a mano izquierda el baño que usaban las visitas, pero en lo que estaba abriendo la puerta me di cuenta que ese no era el baño que yo tenía que usar. Entonces la cerré rápido y me metí a la derecha. Abrí y había un baño, pero ya no era la casa de mi bisabuela, ahora era la casa de mi abuela. O sea que hay una cuestión generacional. Cuando yo entré ahí, yo lo único que sabía era que yo tenía que lavarme el pie. Y cuando abrí la puerta y vi el baño era gigante, era como esa salita donde están los bebés ahora. Y era un baño diferente porque en el centro estaba todo de esta losa gris,
pero en el centro es como una piscinita, como alzadita, como en algunas películas o en algunos textos ustedes pueden verlo, los baños de la gente judía, ultraortodoxa, ahí suelen bañarse para purificarse antes de algo. Y yo metí el pie. Y no lo duré mucho en meter el pie y sacarlo del agua, pero cuando yo lo saqué me volví a sentar y me agarré el pie. Y donde me agarré el pie para verme el dedo, a ver si ya me había sanado la herida, ya no tenía dedo. La piel se caía, estaba vacío. Se fue la carne, se fue el hueso, se fue el músculo, era solo el cascarón. Inmediatamente acabó el sueño y obviamente me levanté nerviosa a orar y ver qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida, porque yo no quiero perder el equilibrio de mi vida. Porque yo quiero caminar como el Señor quiere que yo camine. Sin el dedo gordo usted no puede caminar. ¿Usted sabía que usted pierde el equilibrio sin el dedo gordo? El Señor es perfecto, es amoroso, es sabio, y obviamente ya me leí todo lo del dedo gordo, ¿verdad? Pero era demasiado claro el mensaje. Y tengo días pidiéndole al Señor para que me permita vivir la vida que Él quiere que yo tenga. No la que yo sueño, no la que yo pienso. Yo quiero tener al menos en mi corazón el sentimiento sincero, al menos cuando estoy orando, de que esa petición sea honesta. Porque ya me di cuenta que en la vida hay demasiadas cosas y que se llena demasiado rápido. Pero yo no quiero perderme la oportunidad de que lo esencial esté activo. Y que lo esencial sea lo que produzca. Porque uno oye tanta gente, y les voy a decir una cosa, qué difícil es escuchar a alguien hablar de Dios sin que pueda estar de alguna manera entintado de manera positiva, porque Dios lo usa muchas veces para lo positivo, pero también para lo negativo, de lo que le está pasando en la vida propia. Y hay que ser tan sabio. Hay que ser tan sabio y saber tanto dejar de lado el yo cuando se habla de Dios, el yo cuando me paro aquí, el yo cuando me sirve que sepan que soy cristiana porque me conviene, o el yo de que, como siempre digo, lo quiero ocultar cuando no me conviene. El yo de hablar de ciertas maneras y ciertos temas cuando estoy con algunos, pero con otros no, porque Dios libre. Y estoy hablando de lo importante, no de lo que es obvio, como siempre digo, ¿verdad? Uno no habla igual con la abuelita que habla con el mejor amigo. Estoy hablando de las cosas medulares. ¿Qué es eso que yo tengo que puede producir en mí un accionar no igual, pero en la misma línea de lo que le propuso a Judas hacer? Es un temazo. Y aquí el tema está en cómo hago, porque para nada dijimos todo esto si no vamos a decir cómo es que yo puedo hacer, cuál es el camino que debo seguir, cuál es la medicina que tengo que empezar a tomarme para que esto sea una realidad. Porque pasa muchísimo que como la concupiscencia está relacionada al pecado, que está relacionado al diablo, que está relacionado al mundo, muchas veces ni siquiera se nos permite a nosotros ver, estamos cegados, no podemos ver que estamos cayendo en ese error. Eso es muy importante. Dice Gustavo a veces, a mí ya, dijo una vez, me acuerdo, ya la muchacha en bikini a mí ya no me la manda el diablo, porque él ya superó eso, pero le manda otra cosa. ¿Usted cree que no? A todos nos manda algo, porque como sabemos, Él está maquinando, Él está viendo, y Él sabe y conoce cuáles son nuestras concupiscencias. Entonces hoy en la mañana, mientras que me despertaba, que antier tuve una lucha terrible con el diablo, y hoy otra vez me hablaba de la música, me hablaba de las pasiones de las personas, no pasiones sexuales, sino pasiones, de cómo nos concentramos en cosas que nos roban el tiempo con el Señor, de cómo tenemos amigos que sabemos que no tenemos que tener en la lista de amigos, de cómo vamos a lugares donde no tenemos que ir y aún admiramos cosas que no tenemos que admirar. Y me hizo una lista que con costos me acordaba hoy en la mañana cuando yo me levanté. ¿Cómo hago yo para identificar eso? Bien,
El libro de los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 16 16, empieza diciendo lo siguiente. El título de este capítulo es Vivir por el poder del Espíritu. Y dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ay, qué fácil. No, pongamos atención. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, para el que no ha entendido que esto es una guerra viva dentro de nosotras y nosotros, estas dos fuerzas luchan constantemente, a veces, una vez cada mes, una vez por la semana, no, constantemente. Constantemente. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, por ende. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, o sea, la ley que antes conocíamos, que más bien nos encierra, sino que somos libres de elegir en el Señor, porque su Espíritu ya vive en nosotros y nos puede guiar. Versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Le voy a decir que escuche hasta el final de la oración. Ejemplos de los resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Porque yo leía una versión, solo una versión, y decía, no tengo una y en este momento estoy. No, señores, seamos humildes. Es todo lo que no sea bueno, lo que no agrade al Señor, lo que esté en contra del Espíritu. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios, así de duro. En cambio, ¿se acuerda que queremos equilibrio? Una cuestión de equilibrio se llama la prédica de hoy. El versículo 22 le da la respuesta a lo que es equilibrio. No lo busque más, concéntrese si quiere toda esta semana en ver cómo ora con el Señor para que Él le dé el equilibrio que todos necesitamos. Versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, qué importante, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué más ocupamos? Con todas esas armas podemos enfrentar lo que sea, porque no es por casualidad, es que el Señor eso es lo que quiere que brote de nosotros, esa es la estabilidad que nosotros logramos alcanzar. Ahí es como nosotros tenemos las herramientas que necesitamos para correr esta carrera. No existen leyes contra estas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y han crucificado allí, y las han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida y no nos hagamos vanidosos ni provoquemos unos a otros ni nos tengamos envidia. Que si quieren anotan Gálatas 5, del 16 al 26, sería muy bueno meditar en esto. ¿Por qué? Porque esta es la medida con la que nosotros debemos elegir vivir nuestra vida. Esa es, yo siempre hablo, ustedes me han escuchado de plataformas, que depende de la plataforma donde uno se pare, así uno puede ver y así uno puede producir. Esta es la plataforma en la que nos tenemos que parar.
Hoy usted no se preocupe por si usted sabe mucho o sabe poco. Yo sé que siempre lo digo. Preocúpese por amar a Dios con todo su corazón. Y pídale que revele en usted qué es lo que usted necesita sanar. Puede ser como en mi sueño, de manera generacional, que usted ni siquiera sabe por qué lo tiene, por qué le cayó. Puede ser porque usted haya abierto una puerta. Puede ser porque a usted le pasó algo. ¿Qué importa? La razón no es que no sea importante, por supuesto que la razón es importante, pero la razón no es por medio de la cual vamos a llegar a la solución. La solución es caminar en el Espíritu, es elegir estar uno a uno con el Señor y que eso modifique todo lo que somos, para que no nos pasen las de Judas. Porque le decía al final, yo voy a mi esposo en la mañana. Judas cambió al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces he cambiado yo orar, como hablaba el pastor, por ver Instagram? ¿Cuántas veces he cambiado yo el apuro que llevo que pararme a hablar a la persona que verdaderamente necesita con amor del mensaje que Dios tiene para él? ¿Cuántas veces he dejado de hacer lo que tengo que hacer porque tengo otra cosa que vale más en mi mente, como más válido esas 30 monedas en la mente de él en ese momento para mí? Y Dios no es loco, no es malo, no es desmedido y no te va a pedir algo que sea ilógico y que te vaya a crear una vida difícil de vivir, para nada. Dios te va a dar y te va a proveer para dar lo que es justo y lo que es correcto. Pero sepamos que no podemos producir algo si no estamos primero pegados a Él y si no estamos en un autoanálisis constante de nuestra vida. Porque se acuerdan que al principio dije, las etapas en el Señor no son por la edad ni por el tiempo que usted haya estado en Él, sino es por la vida que usted está viviendo en el momento y las cosas que están pasando en este momento a su alrededor. Cosas que usted como persona no pudo haber visto porque lo único que conocía lo que iba a pasar era Él. ¿Cómo estoy yo enfrentando cada día? Hay una... yo no sé por qué he hablado tanto de cosas de la pastora, pero hay una cosa que yo siempre que oigo ese versículo no puedo dejar de pensar en ella. Ella siempre dice que la vida de nosotros es como la luz de la aurora, que va en crecimiento, del amanecer hasta que llega, ¿verdad?, el sol a su lugar. Eso es como que si me dicen eso, yo me acuerdo. Y yo no... lo escuché muchas veces en mi vida y no, dice, qué lindo, es como algo súper bonito de escuchar, la verdad. Pero si uno no lee el contexto y no entiende lo que realmente se está queriendo promover en este mensaje, le pierde el sabor a lo que está nutriéndolo. Entonces, para cerrar el mensaje de hoy, Proverbios 4, en el versículo 18 dice: el camino de los justos, lo voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente, entonces no va a decir la luz de la aurora, lo voy a decir en otro, de manera tal vez un poco más coloquial, pero es lo mismo. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, o sea, su camino es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que alcanza todo su esplendor, o sea, que su vida va así en el Señor. Y va a alcanzar su esplendor, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el camino de los perversos, y aquí yo dice, el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Y eso no fue lo que me asustó, lo que me asustó fue lo que sigue, que dice que ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Usted sabe con qué tropieza? En todo. No. Porque hay áreas que están oscuras y necesitamos permitirle al Señor que la luz de Él entre a eso que está oscuro, que el diablo no quiere que más bien se vuelva mucho a ver, porque de ahí es donde nos jala la patilla y no sepamos ni por qué tropezar. Ay, no sé por qué lo hice, ay, no sé, es que no sé por qué me cuesta, es que de verdad yo batallo con esto, es que ya son años. Es por eso, porque esa parte está oscura y todavía no sabemos por qué tropezamos ahí. Sigue diciendo el 20, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista y déjalas llegar a lo más profundo de tu corazón. Permitan
que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su corazón. Pídale al Señor que abra su corazón para que esta palabra se asiente en él. Porque dice, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, sobre todas, porque él determina el rumbo de tu vida. El corazón determina el rumbo de nuestra vida. Una vez escuché a Charles Stanley decir, guarden su corazón, guarden su corazón, guarden su corazón, porque lo que está en mi corazón sube a mi mente, y donde va mi mente, van mis manos, e inmediatamente me doy cuenta que van mis pies. Por eso es importante que busquemos que el Señor ilumine nuestro corazón y nos muestre qué hay ahí que Él quiere sacar, pero que también lo guardemos, porque de ahí, Él lo saca y uno le echa, y Él lo saca y uno le echa, y no sirve, así no es, ¿verdad? Sigue el 24. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti, que es que el gran premio, la carrera que estamos corriendo, la vida en el Señor, para ganar ¿qué? La vida eterna. Eso es el premio, esa es la zanahoria, muchachos. Eso es por lo que tenemos que correr y es lo que tiene que afectar el resto de nuestra vida. Y el 26 me encanta porque dice, traza, o sea, hágalo usted con sus manos. Ore, imagínese haciéndolo. Traza un sendero recto para tus pies. O sea que el Señor pide que seamos activos en esto. No es solo, Señor, haceme un sendero así planito, con lucecitas, y ojalá que de vez en cuando haya una alfombrita para yo descansar. No, el Señor quiere que usted también sea activo en eso y que usted trace ese sendero, que sea recto. Entonces usted tiene que conocer lo que es un sendero recto. ¿Ok? Y permanece en el camino seguro, porque es lo que quiere mantenernos seguros, porque nos ama. No te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Qué malo Judas, qué feo lo que hizo. Qué feas un montón de cosas que he hecho yo, qué feas un montón de cosas que han hecho otros. Qué feo el pecado, qué malo el diablo, qué terrible el mundo y qué montón de cosas feas hay todos los días. Pero cuán hermoso y grande es el Señor. Nunca se le olvide eso. No hay nada, no hay nada, no hay nada que el Señor no conozca. Él sí sabe de esas cosas que están guardaditas ahí. Y Él está esperando llevarnos por la vida al momento en el que estemos tan pegados a Él por nuestra voluntad, como para que estemos listos para enfrentarlo en humildad, en amor y en el conocimiento de la necesidad que tenemos de esto, porque si no el resto de las cosas no van a alinearse ni van a hacer ese camino recto que el Señor quiere que caminemos. ¿Cuáles son los tips del día de hoy? Rápidamente, para resumir. Número 1, busque al Señor con todo su amor. Ámelo con todo lo que usted tiene y que ese sea la guía de su vida. Nada más. Ese es el número 1 y quédese ahí un buen tiempo hasta que usted sinceramente pueda alcanzar eso. Número 2, ore y pídale al Señor que muestre sus concupiscencias, debilidades y pecados. De ahí, porque Él dijo, tracen el camino. Entonces, ok, Señor, aquí vengo, quiero trazar. ¿Dónde me paro? ¿De qué me muevo? Decime para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué querés? ¿Qué no querés? Sea sincero con usted mismo. Señor, ayúdame, necesito ver mejor, necesito no estar al filo de la navaja, necesito no sentir ya que mejor no veo para la izquierda porque caigo. No, yo necesito saber que es que no me importa porque yo voy y voy recto. ¿Ok? Número 3, identifique con respecto a esto anterior cuáles son los comportamientos, los espacios, los pensamientos, personas, música, juegos, hobbies, lo que sea que usted haga, todas las cosas que las personas tenemos, que se relacionen a estos deseos. Eso es muy importante. Muy, 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 muy importante. Porque esas acciones son las que a veces nos mantienen un hilito invisible, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, no sé.
el ejemplo que yo di al principio, que yo quería cantar. ¿Dónde está el hilo invisible? El hilo invisible está, aunque yo lo hacía para Dios y le amaba, porque Él lo sabe, yo estaba alimentándome a mí misma y el hilo no lo estaba viendo. Estaba alimentando mi ego, mi orgullo, mi inseguridad probablemente también, porque cuando hay orgullo es porque probablemente hay una inseguridad y he tenido que desarrollar eso como un mecanismo de defensa. Pero ¿dónde está el hilo invisible? ¿Qué estoy haciendo? Porque es agradable a Dios y qué estoy haciendo por necesidad propia, aunque parezca bueno. Porque acuérdense que el otro dijo, ay, ¿por qué no vendieron el perfume? Le hubiéramos dado de comer a los pobres. Pero lo que estaba dentro de ese hilo invisible no se había cortado. Mantenga los ojos puestos en la meta. Eso es muy importante. A veces uno se cansa, pero no se olvide del valor del premio y manténgase ahí. Si se cae y se cholla, levántese, ore, pida perdón y siga, porque las fuerzas se las va a dar el Señor. Si siente que se le gastan las fuerzas, porque a veces a uno se le gastan las fuerzas, a veces hay demasiadas cosas que lo están abrumando y el diablo, especialmente cuando se propone atacar a alguien o a alguna parte de la vida de uno, le da y le da y le da hasta que sepa que uno va a botar el tapón o va a botar la pelea. Si usted siente que se está cansando, pare, por favor, ve a ver qué quita, que no esté siendo de beneficio y concéntrese en ajustar sus fuerzas a lo que realmente es importante y pídale al Señor que lo alimente, porque Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, no como las del pollo, ni el burro que es fuerte y resistente, ni como las del caballo, no, como las del búfalo. Así que pídalo. Ore de manera constante, pero sobre todo de manera madura. Eso es muy importante. Para que el Señor le muestre las raíces, posibles herencias que usted no conozca, porque hay cosas que solo el Señor puede mostrar porque usted no tiene cómo saber, o entradas de estas cosas a su vida para que usted pueda pedir perdón por eso y cortarlo. Y trabaje, si es necesario, en un proceso de sanidad interior con el Señor. Eso es súper importante. Hay cosas que si usted realmente no sana, no puede superar. Y al diablo le encanta eso. Así que si tiene que iniciar un proceso de sanidad interior de la manera correcta, en el lugar correcto, si usted pertenece a esta iglesia, por supuesto que aquí hay montones de apoyo en ese sentido, empiece ese proceso para que usted sane. La 8, que es súper complicada, honestamente lo digo delante de Dios, para mí esas, porque mi vida es muy rápida y no es una razón, simplemente ya empecé mal, ¿verdad? Me pasa mucho. Trabaje en priorizar. A veces uno tiene tantas cosas en serio que no puede priorizar bien. Trabaje en priorizar de manera congruente con el plan de Dios. Así, la atención de su mente y, en consecuencia, todas sus acciones y pensamientos le van a llevar no solamente a conquistar, sino también a guardar su corazón. Porque entre más usted produzca de eso, más se va a alejar de lo que le hace daño. Y entre menos usted esté ahí adentro, menos le afecta y puede realmente trabajar en ello. O sea, usted no puede trabajar en un vicio de alcoholismo e ir a almorzar a la cantina, ¿verdad? Y la última, entienda, por favor, que esto es una carrera en la que estamos todos por igual. No se sienta mal, ni débil, ni malo, ni muy bueno. Todos caminamos y corremos la misma carrera. Es una carrera que necesita de amor, compromiso, disciplina y esfuerzo, para que podamos tener el equilibrio necesario, que entonces se produzca en nuestras vidas a través de amor, alegría, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí está. Yo quiero que de verdad meditemos en esto. Es mi deseo que todos trabajemos en esto, porque cuando uno logra ver la importancia, de verdad es cuando las cosas empiezan a transformarse y a crecer en la vida de uno como cristiano.
Es cuando usted realmente entonces puede empezar a ver si la palabra que se está compartiendo, como decía el pastor al principio, en realidad es palabra de Dios o no. Si lo están engañando o no lo están engañando. Es cuando usted realmente sabe y encuentra un verdadero propósito en su vida. Es cuando usted logra ordenar su vida, su mente y su corazón lo suficiente como para saber que Dios tiene un lugar, la familia tiene un lugar, el trabajo tiene otro lugar, la alegría y el ocio tiene otro lugar, pero que todo emana del Señor y que nada que no venga de Él y que no venga con su sello, yo lo quiero. Que puedo estar haciendo algo. La gente a veces dice, pero si estoy pasando el tiempo con mi familia, es mi familia, de la manera en la que Dios quiere. Es que en todo lado hay ocasión para equivocarse, para salirse del camino trazado. Y es facilísimo disimularlo, y es facilísimo que el diablo lo confunda a uno. Mis prioridades, mis sentimientos, mis emociones, mi corazón, mi mente, mi espíritu debe de estar alineado con el Señor. ¿Sí? Les aconsejo en amor que vuelvan a leer este capítulo 5 de los Gálatas y la colita del 6 también, que suma bastante, para que meditemos. Y tal vez de hoy en adelante, en lugar de decirle a alguien o pensar a veces es un Judas o mira Judas o lo que sea, podemos empezar a verlo como un espejito retrovisor que nos va a decir si vamos a pegar la colita o no la vamos a pegar en la esquinita.